Buenos días, vamos a abrir nuestras Biblias en Colosenses capítulo 1. Vamos a leer dos versículos y bueno, vamos a empezar esta enseñanza, esta pequeña enseñanza. Vamos a empezar a leer versículo, Colosenses capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a orar para empezar entonces el estudio. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo tan especial que nos das, este momento en la mañana donde nos permites una vez más hacer memoria a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Esperando, Señor, que haya sido agradado por medio de esta reunión, por medio de este tiempo, que tu Hijo amado haya sido recordado, Señor, y que hayamos sido fieles en cuanto a este momento tan especial. Padre, te rogamos que nos guíes en este momento, pues vamos a abrir las Escrituras, y exponerlas no es fácil, pero Padre, eso es lo que tú nos pides que hagamos, que enseñemos y que aprendamos. Pues Padre, uno de los fines que podemos contemplar en tu palabra es que te conozcamos y que conozcamos a tu Hijo, porque toda la vida eterna se compone de conocerte, Señor. Te alabamos, Señor, y te glorificamos, y en este momento nos ponemos en tus manos, rogándote, Padre, la dirección del Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Dije que íbamos a mirar a partir de Colosenses, capítulo 1, versículo 1, dice otra vez: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En días pasados estuvimos mirando esta partecita del versículo 1, hablando de quién envía la carta, quién es el autor de la carta, ¿cierto? Es Pablo, que él mismo dice que es apóstol de Jesucristo. Y fue un momento, entender todas estas cosas fueron unos momentos muy hermosos, muy especiales. Pablo, recordemos que antes se llamaba Saulo, pero que luego por allá en Hechos 13, Lucas, el autor de Hechos, le cambia el nombre o le pone Saulo. Bueno, tienen el mismo significado. Pablo significa pequeño. Era apóstol de Jesucristo. Y esto es una de las cosas que más me impactó a mí leyendo cualquiera de las cartas del apóstol Pablo. Cuando empiezan, casi en todas se identifica como apóstol del Señor Jesucristo. Y fue una de las cosas que más me impactó, porque dice quién es mi dueño, o a quién le sirvo, o para quién trabajo, o quién es mi jefe. Pero también tiene una cosa muy especial: por la voluntad de Dios. Era el plan de Dios que Pablo fuera su apóstol a los gentiles. Entonces, y al final nos habla del hermano Timoteo. Parece que de pronto Timoteo estaba al lado de Pablo, de pronto era el escribiente. A mí siempre me gusta pensar que Timoteo fue un fiel testigo de lo que Dios hacía a través de Pablo. El versículo 2 dice: a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Y el estudio pasado hablamos un poquito de los santos. Bueno, ahorita de pronto en otra introducción le puedo hablamos otro poquito del tema, pero aquí, bueno, a los santos nos dice a quién es enviada la carta del apóstol Pablo. Es enviada a los creyentes que están en Colosas, pero aquí hay una particularidad bien especial, y es como el centro del versículo: es a los santos y fieles hermanos en Cristo. Eso es lo que impacta aquí: en Cristo. Nadie puede ser santo, y nadie puede ser fiel, ni nadie puede ser un hermano si no es en Cristo. Entonces, esta es una parte maravillosa. Ahora, quería contarles algo bien especial y algo que tiene que ver conmigo. Pues cuando era niño, tuve un apodo. Bueno, es normal que en los colegios y en las escuelas se coloquen apodos uno al otro. Yo recuerdo que el hermano Byron nos hablaba de un apodo que tuvo de joven, de niño, pero no se lo voy a decir cuál es.
Pero yo cuando era niño tuve un apodo que me acompañó hasta los 18 años. Imagínense ustedes, desde los 4 o 5 años que entré al colegio, me pusieron un apodo que me acompañó hasta los 18 años. Y lógicamente, pues tuve otros apodos, pero este apodo me acompañó mucho tiempo. Y el apodo era Pulga. Yo creo que ya se los he contado. En los tiempos en los tiempos antiguos de mi época, habían unos cuentos, yo no creo que esos cuentos hoy se los cuenten o los niños los lean, pero estos cuentos hacían referencia a una familia normal, pero uno de los niños nació muy pequeñito, entonces le pusieron Pulgarcito. Pues ese fue el apodo que me pusieron a mí en realidad, pero luego lo resumieron a Pulga, entonces quedé como Pulga durante mucho tiempo porque era el más pequeño de la clase. Eh, Lógicamente el apodo me acompañó hasta los 18 por una razón, porque yo no crecía. Ustedes ahorita me ven grandecito, pero antes no fui así. Antes era muy pequeño. Eh, no crecía y solo hasta los 18 años vine a crecer. A los 18 años, digamos que, bueno, cuando uno está en la adolescencia, uno comienza a desarrollarse, pues yo tengo un hermano menor que yo 2 años y mi hermano se pasó por encima de mí en estatura. Todo el mundo creía que él era el mayor y que yo era el menor, pero yo siempre fui el mayor. Entonces, vino mi desarrollo, me comencé a crecer y bueno, también me dediqué a un deporte porque me asustó mucho quedarme tan pequeño. Entonces comencé a entrenar básquetbol por unos años. ¿Por qué hago esta introducción con esta parte de mi vida referente al apodo? Y es que en el versículo 2 del capítulo 1 de Colosenses encontramos no apodos, sino otros nombres que la Biblia le da a los creyentes. Y una es santos, fieles hermanos. Aunque la palabra aquí fieles o la frase está fieles hermanos haciendo referencia a los creyentes, pero yo la separé, santos, fieles y hermanos. Más adelante quiero tener la oportunidad de enseñar sobre ser hermano, qué es ser hermano en la Biblia. ¿Por qué nos llamamos hermanos? Y porque cuando conocí al Señor, yo no sé si me pasó a mí solamente o a muchos, pero cuando a mí me empezaron a decir hermano, eso fue todo un acontecimiento para mí. Era ponerme, digamos, no sé si decirle un sobrenombre, un título, pero era ponerme algo especial, el hermano Javier. Cuando alguien me pregunta, ¿y qué apodo tener? No, yo tengo un apodo maravilloso, el hermano Javier, soy el hermano Javier. Entonces, eh, por eso me encanta cuando el apóstol escribe a los santos, fieles hermanos que están en Colosas. ¿Por qué el apóstol le puede nombrar santos, fieles hermanos? Porque le está hablando a creyentes, le está hablando a hombres que tienen una relación con el Señor, que tienen una comunión con el Señor. Estas tres palabras, santos, fieles hermanos, nos dan una identificación, ¿cierto? Nos dan una identificación delante de Dios, delante de la iglesia. Delante de la iglesia somos santos, fieles hermanos. Y eso es lo que más me gusta. Al versículo 2, vuelvo y lo repito, dice a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. A ellos fue dirigida la carta. Como decían en el estudio pasado, hablamos por qué razón el apóstol les dice santos y también cómo se llega a ser santos, que fue el énfasis que le quise poner, ¿cierto? Porque pues ya sabemos que la iglesia tradicional pone santos a muchos hombres por alguna razón que no la conozco, pero la Biblia habla. ¿Quiénes son los santos? Y dice, hablamos del carácter de santo que Dios nos da desde el mismo instante en que lo conocemos. El hombre que cree en el Señor Jesucristo es llamado santo por el mismo Dios. El hombre que cree en el Señor Jesucristo, que pone su fe en el Señor, Dios le arranca, Dios lo separa del pecado, lo separa del mundo, lo separa de la esclavitud del pecado. El hombre que pone su fe en el Señor Jesucristo, Dios lo aparta para él, lo consagra para él, lo pone a su servicio, lo aparta para cumplir sus propósitos. Ahora,
Cuando el hombre cree en el Señor Jesucristo, cuando el hombre no cree en el Señor, tiene metas, propósitos, proyectos, pero cuando el hombre cree en Jesús, sus proyectos y sus propósitos cambian. Ya los proyectos, los propósitos los pone Dios. Dios pone cuáles deben ser nuestras metas, cuáles deben ser nuestros propósitos, pero nuestros propósitos deben de ir de la mano del Señor. Si no es así, estamos desenfocados de mi relación con el Señor. Dios lo aparta para Él, me encanta. Esa es como la definición de santo, apartado para el Señor. Lo aparta, lo consagra para Él, lo pone a su servicio. Tenemos que recordar que un santo es un siervo del Señor, alguien que le sirve al Señor. Lo aparta para cumplir sus propósitos. En 2 Timoteo capítulo 1, versículo 9, me quiero apoyar en este versículo. De pronto lo mueve uno un poquito fuera del contexto, pero me gusta mirar este versículo. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. El llamado que el Señor le hace al hombre es un llamamiento santo para que sea santo delante de él, apartado para él. Nos llamó y nos salvó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Nadie, supongo yo ahorita de pronto relacionándolo con este versículo, que la iglesia tradicional nombra a hombres como santos por las obras que han hecho. Pero aquí lo vemos diferente. En la palabra del Señor habla que el hombre santo es no por obras. El hombre es salvado por el Señor con llamamiento santo para ser santo, pero ninguna de mis obras me lleva a ser santo en el sentido de que Dios me va a hacer santo por lo que yo he hecho. Yo sí tengo dentro de la carrera cristiana, una de los propósitos es santificarme cada día para el Señor, o sea, lo que llamamos santificación progresiva. A través de la palabra del Señor nos va dando los argumentos para ser santo, pero ya soy santo en posición delante del Señor, ya soy apartado para Él. Ahora, el hombre salvo tiene un nuevo carácter, el carácter de apartado para Dios. Ya somos de Dios, consagrados para Dios, para que cumplamos sus propósitos. Para eso necesitamos tener un carácter nuevo. Y es un carácter santo porque el llamamiento del Señor es santo. Ahora, hay una definición que me encanta y que me adueñé de ella y es ser santo consiste en separarse del mal y consagrarse a Dios. Esa es una definición que me encanta a mí. Ser santo consiste en separarse del mal. Yo tengo un carácter nuevo de santo y mis propósitos cada día, si el Señor detesta la maldad, pues mi carácter de santo me lleva a separarme del mal, a cada día parecerme más al Señor. Entonces, pero no podemos separarnos del mal si no estamos de la mano del Señor, si no estamos consagrados al Señor, si no caminamos con el Señor. La única a la conclusión que uno puede llegar en este momento es que tenemos un precioso trabajo, un arduo trabajo, un duro trabajo, el trabajo de ser santos delante del Señor. Ya nos puso como santos, ahora tenemos un duro trabajo, el de ser santos. Ahora, de pronto tenemos que aclarar otra cosa. No significa que santos en posición nos libre de no pecar. No es así. Algunas personas hasta se burlan de nosotros diciendo si uno comete un error o dice algo que no debe decir, entonces te van a acusar y no que ese es cristiano y no que es santo y no que tal cosa. Bueno, el ser santo no significa que no vamos a pecar, sino que estamos separados para no hacerlo. Estamos separados para no hacerlo. Estamos apartados para Dios. Nuestros pecados fueron perdonados totalmente y por eso el Señor nos pone en esa posición de santos. Nos perdona a través del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo escribe a los santos de Colosas, pero también les dice otra cosa, como les decía ahora, que me encantan estos tres adjetivos: santos, fieles, hermanos. De pronto uno puede pensar que cuando el apóstol Pablo escribe a los santos de Colosa, pero que también les dice fieles hermanos,
quizás está haciendo referencia a aquellos creyentes, estoy diciendo quizás, no lo puedo asegurar, quizás está haciendo referencia a aquellos creyentes que no se habían contaminado con las falsas enseñanzas. Recuerden ustedes que uno de los problemas de los colosenses y casi de todas las iglesias que por ejemplo, ya vimos que Martín empezó Gálatas y el hermano nos enseñó Tesalonicenses y otros hermanos empiezan a estudiar. Y casi la característica principal de las iglesias son las falsas enseñanzas, los falsos profetas, los falsos maestros, las herejías. Y entonces uno puede pensar que el apóstol le está diciendo, fieles hermanos, quizás a los que no se fueron detrás de esas falsas enseñanzas. Recuerden que los judaizantes siempre se quisieron meter en todas las iglesias y en el caso particular de los colosenses, pues había un grupo que se cree que eran los gnósticos. Entonces, posiblemente el apóstol esté hablándole a sus hermanos, pero tenemos que pensar también que porque santo, apartado para Dios, es todo verdadero creyente, pero no todo creyente es fiel y es donde ahí viene como el golpe tan duro para uno como creyente pensar en este punto. Todo santo, todo verdadero creyente es santo, en posición delante del Señor y tiene una carrera que seguir en santidad. Pero precisamente no todo creyente es fiel. Y bueno, yo creo que a través de los años hemos podido contemplar y no mirando solo a los de afuera, mirémonos a nosotros mismos a ver cómo ha sido nuestra fidelidad para con Dios. Ahora, la palabra fiel, pistos en griego, traduce digno de confianza, confiable, fidedigno, pero también en muchos casos es usada la palabra para describir al creyente. Bueno, hemos oído muchas veces que a los fieles que están en tal parte, creo que el apóstol Pablo en la carta a los Efesios habla de santos y fieles, no dice otras palabras. Entonces, traduce digno de confianza, confiable, fidedigno, pero también puede estar hablando del creyente común y corriente, del creyente. En otras palabras, uno podría decir fiel igual a creyente. En algunos casos va a ser usada así. Ahora, demos un pequeño giro y me voy a meter en los terrenos del hermano Tito. Vamos a Nehemías capítulo 9. Nehemías está ahí atrásito de Job, me parece. Y vamos al capítulo 9. Nehemías capítulo 9. Nehemías, perdón, capítulo 9. Nehemías capítulo 9, versículo 7. Bueno, si ustedes recuerdan cuando el hermano Tito nos enseñaba, él destacó un montón de cosas porque en este momento el pueblo de Israel se reúne y salen unos levitas, unos sacerdotes y toman la vocería y comienzan a hacer una oración especial y a clamarle a Dios. Y si ustedes recuerdan, Tito nos hacía caer en cuenta en el versículo 6 y 7, que hay 4 tú, y por ejemplo en el 6 dice, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos. Más abajito dice, y tú vivificas todas estas cosas. El 7 dice, y tú eres Jehová otra vez, tú eres, oh Jehová. Pero quiero pensar en el versículo 7 precisamente, y el 8 dice, tú eres, oh Jehová. Miren lo que va a pasar aquí, dice, tú eres, oh Jehová, que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los caldeos y le pusiste un nuevo nombre. Por eso, hermano Javier es más importante que Javier solo. Hermano Javier es más importante. Me hace sentir quién es mi dueño, quién soy. Un santo, un fiel hermano. Dice, y le pusiste nombre a Abraham. Pero el versículo 8 dice, y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del gergeseo, para darla a su descendencia. Pero aquí, hasta aquí la cosa va muy bien hablando de Abraham, pero aquí viene la parte más importante del versículo y dice, y cumpliste tu palabra porque eres justo
y cumpliste tu palabra porque eres justo. Uno se impresiona pensando en Abraham, ¿cierto? Y hallaste fiel su corazón delante de ti. Y esto tiene aplicaciones. Dios llama al hombre para ser salvo, para tener una relación con él, y lo que espera del hombre es que sea fiel delante de él. Usted tiene un nuevo carácter, un nuevo nombre, un apodo grandísimo de hermano, de creyente, de cristiano. Aún le escuchaba a un hermano compartiendo y alguien le preguntó, ¿usted es cristiano? Y él dijo, sí. 3 veces en la Biblia se utiliza la palabra cristiano. ¿Y qué clase de cristiano es? Bueno, yo soy cristiano del cristiano que habla la Biblia. No, 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 usted tiene que ser un cristiano de... No, no, yo soy cristiano de acuerdo a la palabra, yo no soy cristiano... Entonces, ¿qué estaba buscando el tipo? Que le dijeran, es que yo soy cristiano de tal iglesia, yo soy cristiano de tal denominación. No puede ser. No, yo soy santo, soy fiel de acuerdo a la palabra. Yo soy cristiano de acuerdo a la palabra. Entonces, ser fiel delante de Dios nos lleva a ser fieles, y esto es clave en todas las situaciones y circunstancias que vivimos en esta tierra. Y este es un golpe duro para cualquiera de nosotros. La fidelidad no puede estar exenta en nuestra vida cristiana, en nuestra vida santa. Al pertenecer a Dios, el carácter del hombre es transformado, y el hombre transformado tiene como meta parecerse a aquel que lo salvó. Y aquel que lo salvó es fiel. Entonces Dios tiene todo el derecho de exigirnos a nosotros, sus santos, ser fieles. Tiene todo el derecho. La palabra que les dije que me encanta, o la frase, y cumpliste tu palabra porque eres justo. Esta frase es sumamente importante para definir qué es la fidelidad, qué es ser fiel. Si tuviéramos nosotros los creyentes que definirlo de un solo tajo, sería, como dice al final del versículo, cumplir la palabra. Cumplir la palabra. Es decir, cumplir lo prometido. Dios hizo pacto con Abraham. Dios dijo que le daría la tierra de todos estos, de todas estas personas, y Dios, que es fiel, cumplió perfectamente su palabra. Peguemos ahora un salto de esos saltos grandísimos, pero no se me vayan a caer. Vamos a Hebreos capítulo 11. Cuando uno habla de Hebreos capítulo 11, yo sé que los hermanos de una están diciendo, vamos al pabellón de la fe, vamos al museo de la fe, vamos a mirar las grandes relaciones de los hombres con Dios, Dios y los hombres con Dios. Y en Hebreos capítulo 11 vamos a leer un solo versículo, el versículo 11 precisamente. Dice este versículo: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Hermanos, para entender la fidelidad, este versículo es supremamente importante. Para entender que es fiel, este versículo es supremamente importante y nos deja saber el ejemplo de Sara. Abraham y Sara, todos sabemos que fue una pareja de fe. Tuvieron su fe puesta en Dios. Porque Él es fiel y les prometió un hijo. Dios, siendo lo que es fiel, les prometió un hijo y cumplió perfectamente con lo prometido. Y ellos le creyeron al Dios fiel. Yo tengo unas preguntas de aquí en adelante, varias preguntas, con una sola respuesta. Pregunto, ¿por qué Sara, siendo estéril, tuvo un hijo? Y me encantaría tenerlos en la iglesia, aunque me están viendo por Zoom y algunos les estoy viendo las caras, pero yo sé que algunos ya me tuviera respuesta ya. Pero pregunto, ¿por qué Sara, siendo estéril de 90 años, había perdido la costumbre mensual, pero por qué tuvo un hijo? Y mire, la respuesta es porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Porque creyó que era fiel quien lo había prometido.
¿Por qué Sara recibió fuerza para concebir? ¿Por qué Sara recibió poder para concebir? Porque creyó que era fiel quien lo prometió. ¿Por qué Sara dio a luz fuera del tiempo de la edad? ¿Por qué? Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Imaginen ustedes, es lo importante de Abraham y Sara. Pero tengo otras preguntas. ¿Por qué Noé construyó el arca para el diluvio que se venía a pesar de que no había llovido nunca? ¿Por qué? Porque creyó que era fiel quien lo prometió. ¿Por qué Abraham dejó su tierra y su parentela, dejó Ur de los Caldeos? ¿Por qué dejó su tierra y su familia? Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Por qué Abraham ofreció a Isaac, el hijo de la promesa, el unigénito de Abraham? ¿Por qué Abraham lo ofreció a Dios? ¿Por qué? Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Por qué Moisés pasó el Mar Rojo con el pueblo de Israel como si estuvieran pasando por tierra seca? Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Pero tengo una pregunta bien importante, la última. ¿Por qué cayeron los muros de Jericó? Si no habían cañones, si no habían bombas para tumbarlos, si no había dinamita para tumbarlos, ¿por qué tenían que ponerse a darle vueltas a las murallas, a los muros, el pueblo de Israel y luego hacer exactamente lo que Dios les había dicho? Y la respuesta es porque Josué creyó que era fiel quien lo había prometido. Y los muros cayeron como nada, ¿cierto? Como nada. Dios, volviendo a meterme con el tema de Abraham y Sara, Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, le cambió el nombre por Abraham, e hizo Dios pacto con Abraham que le daría las tierras de todos los pueblos paganos, y Dios cumplió su palabra, Dios cumplió lo prometido. Ya lo vimos en Nehemías 9, ¿cierto? En Hebreos 11, lo que estamos aquí mirando es que Dios les prometió a Abraham y a Sara un hijo, pero ya eran viejos. Físicamente Sara ya no podía tener hijos, pero le creyeron a Dios y tuvieron un hijo. Y me encanta decirlo con gusto. Dios cumplió su palabra. Creo que el hermano Byron fue el que empezó hablando hoy de pronto de que Dios cumplía las promesas. Dios cumplía sus promesas. Y tengo una pregunta que se me viene a la mente y no la tenía considerada, pero ahí donde estamos en nuestras casas, ¿creemos que el Señor Jesucristo viene? ¿Creemos que el Señor Jesucristo viene por su iglesia? Si lo creemos, es porque es fiel el que lo prometió. Fiel el que prometió que su Hijo amado vendría. El Señor Jesucristo dijo que vendría por nosotros. Con estos dos pasajes que hemos visto, uno puede casi que definir qué es fiel o qué es la fidelidad a la luz de la palabra. Y uno puede hablar y podríamos definir es cumplir con lo prometido, cumplirle a Dios con lo que Dios exige. Tenemos que concluir que Dios es absolutamente confiable, que Dios es firmemente constante, cumple todas sus promesas. En Él no hay sombra de variación. En Él no hay dudas. Él cumple lo que promete. Dios es digno, hermanos. Disfrutemos en esta mañana que Dios es digno de toda nuestra confianza. No vean, estos tiempos que todo el mundo llama difícil en un sentido, pero pues lo único que podemos los cristianos en este tiempo es que hemos disfrutado la misericordia, la fidelidad, la paz del Señor en este tiempo. De pronto mucha gente anda afuera en otras circunstancias, pero nosotros entonces
Dios es firmemente constante y Dios es digno de toda nuestra confianza. Dios, hermanos, es grandemente fiel. No quiero dejar de apoyarme, hermanos, respecto a lo que estamos hablando en un hermoso pasaje que hay en Génesis capítulo 21. Vamos a Génesis capítulo 21. Por si alguno no lo sabe, de pronto, Génesis es el primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 21. Este pasaje me toca la fibra, me toca. Dice, visitó, miren esto tan hermoso, visitó Jehová a Sara. ¿Cómo? Respóndanme, como había dicho e hizo Jehová con Sara, ¿cómo había hablado? Jehová había dicho que iba a hacer algo, aquí está. Dios había dicho que le había hablado a ellos que iba a pasar algo con ellos, que iban a tener un hijo, pues aquí está respondiendo eso. Dice el versículo 2. Bueno, el versículo 1 nos ratifica que Dios es fiel y cumple sus promesas. El versículo 2 dice, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez. Y miren esta preciosura, en el tiempo que Dios le había dicho, se cumplió exactamente lo que Dios había prometido. Versículo 3 dice, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. ¿Qué significa Isaac? Significa risa. Y tiene otras cosas, pero dejémoslo en risa. Significa risa. Versículo 4, y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Ahorita vemos la cosa se voltea. Dios había dicho, Dios cumplió. Ahorita Dios le dijo a Abraham que hiciera algo y Abraham también cumplió. Fue fiel a lo que Dios le pidió. Versículo 5, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Esto es una maravilla pensarlo, ¿cierto? Pero miren el 6, que es donde quiero terminar. El 6 dice, entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Bueno, yo creo que en esta mañana podemos pensar por el final de este versículo. Todos están riendo en este momento de pensar en lo que Dios hizo. Darle a Sara y a Abraham y Sara un hijo después de que Sara no podía concebir. Dios cumplió su palabra y esto nos causa una alegría impresionante. Pero también tengo que decir algo de Sara. En algún momento Sara se rió, pero se rió de incredulidad. Pero esta risa de Sara aquí no se está riendo de incredulidad. Sara se está riendo de gozo y alegría porque fiel es el que lo prometió. Por eso Isaac significa risa. Para que se acuerden. Isaac significa risa. Ya Sara no se está riendo de incredulidad, Sara se está riendo de dicha, de felicidad. Perdón, yo miro, hermanos, que en segunda de Timoteo, vamos a mirar un momentico en segunda de Timoteo 2:13, nos ratifica algo maravilloso. Yo creo que algunos hasta se lo saben de memoria. Segunda de Timoteo 2:13 dice lo siguiente. Dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, si fuéramos infieles, Él, ¿quién es Él? Dios, permanece fiel. ¿Quién es Él? Dios. No puede negarse a sí mismo. Dios es absolutamente fiel. La fidelidad de Dios no puede anularse por la infidelidad del hombre. Él es fiel, como decía esta mañana Abraham, el niño, ¿cierto? Dios es amor y ¿por qué nos amó siendo pecadores? Porque Dios es amor. Entonces, la fidelidad de Dios no puede anularse por nuestra infidelidad. Dios es fiel y punto. En 1 Corintios 1:9
voy a mirar este versículo. Dice, fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. El apóstol Pablo dijo por allá era en Filipenses, no, en Timoteo, que Dios lo tuvo por fiel poniéndolo en el ministerio. Pero desde el mismo instante en que Dios, que es fiel, nos llama y nos une a Cristo, entonces comienza nuestra carrera de ser fieles. En otras palabras, el ser humano empieza su carrera de fidelidad cuando coloca su fe, su confianza en aquel que es digno de confianza. Este es el Señor Jesucristo. Vamos a mirar una cosita rápidamente en Hechos capítulo 11. Y hoy todo se me ha dado con el 11, ¿cierto, hermanos? Con el 11. Y hay una historia maravillosa en la iglesia de Antioquía, que es hermoso. En Antioquía dice, en Hechos 11, en la iglesia de Antioquía, vamos a leer rápidamente desde el versículo, bueno, el versículo 19 lo puedo empezar a leer rápidamente. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino a los judíos. Y es lógico porque tenían miedo por lo que ha pasado con Esteban. Pero el versículo 20 habla de unos titanes. Dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesucristo. Y les llamo titanes porque no tuvieron miedo de hablar de hablar del Señor Jesucristo, de hablar del evangelio. Dice el versículo 21, imagínense lo que pasa cuando entramos a predicar el evangelio en cualquier lugar. Dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Versículo 22, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaban en Jerusalén, y enviaron a Bernabé, que fuese a Antioquía. Y cuando yo encuentro a este personaje, Bernabé, les tengo que decir que mi corazón salta de gozo, porque es uno, no sé, es como uno de esos personajes que más aprecio en la palabra, de la historia primitiva, Bernabé. Dios le concede unos espacios maravillosos para que nosotros los creyentes supiéramos de Bernabé. Bernabé era un hombre especial, un creyente especial. Entonces, comienza a predicarse el evangelio en Antioquía, comienzan a creer un montón de personas, le llega la noticia a la iglesia en Jerusalén, los hermanos decían, Jerusalén era como el centro de operaciones, ¿cierto? De la iglesia, mandan, ¿a quién mandamos? ¿A quién enviamos? Pues a Bernabé, porque Bernabé tenía una característica especial. La Biblia nos dice que él no se llamaba Bernabé, sino José, pero los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé. ¿Por qué? Bernabé significa hijo de consolación. Era un hombre especialista en consolar y por eso es que me llama la atención a mí. Era un hombre especialista en levantar, en ayudar, en alentar, en animar, pero también en exhortar. Miren lo que dice aquí. Le pidieron a Bernabé que fuese hasta Antioquía y dice, cuando llegó, llega a Antioquía y ¿qué es lo que ve? Dice, y vio la gracia de Dios, se regocijó, una alegría en Bernabé tremenda, pero inmediatamente dice, y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Les digo la verdad, esta es una maravillosa frase de este hombre. ¿Qué fue lo que les pidió Bernabé? Que permaneciesen fieles al Señor. ¿Cuál fue la preciosa exhortación que les hizo Bernabé a los nuevos creyentes de Antioquía a que con propósito, ni siquiera les dijo, no, permanezcan fieles al Señor, no, que fuera propósito, porque Dios nos apartó para sus propósitos, pero yo tengo que hacer mío ese propósito de ser fiel. Él me aparta para ser fiel, me pone propósito de ser fiel, pero yo tengo que hacer mío que ese propósito de Dios esté incrustado dentro de mí, sea mi meta, a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Bueno, y si ustedes siguen buscando, yo podría hacer otra pregunta. ¿Por qué Bernabé podía exhortar, animar a los
de Antioquía a permanecer fieles al Señor. ¿Por qué? Versículo 24 nos da la respuesta, porque era varón bueno. Y esto de varón bueno significa que era temeroso de Dios, pero creo que la palabra que más me parece que indica es comprometido con Dios, comprometido con el Evangelio. También tenía otra característica, lleno del Espíritu Santo, en otras palabras, alimentaba constantemente su vida espiritual, lo que significa que nos está hablando que era un hombre de una constancia envidiable, era comprometido, pero también era constante. Y la otra parte dice, y de fe, era un hombre varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. En otras palabras, tenía una fe en el Señor, creía en el Señor y esperaba en el Señor, y esto nos habla de confianza en el Señor. Entonces, para que el hombre de Dios sea fiel, necesitamos estas tres cosas, para que nosotros podamos entender por qué Bernabé les invitaba a permanecer fieles, es decir, comprometidos con el Señor, confiando en Él, y una muy buena y permanente obediencia a Dios. Necesitamos ser comprometidos, ser constantes y tener toda nuestra confianza plena en el Señor. Si no, no podemos llegar a ser fieles. Volviendo a Colosenses 1:2, que el apóstol escribe, les dice a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Y hemos estado mirando, hermanos, la carta a los colosenses, pero uno se encuentra con unas tremendas palabras como fieles hermanos. Y hermanos, separé las dos palabras y es asombroso todo lo que se encuentra sobre la palabra fiel. La verdad me quedo corto y yo estoy seguro que algunos hermanos después me van a decir, hermano, le faltó leer allá cuando habla del siervo fiel. Hermano, le faltó hablar de cuando el Señor le diga, bienvenido, buen siervo y fiel, entra a la casa de tu Señor. Yo sé que algunos me van a decir eso, pero lo miré por otro lado. La palabra fiel es maravillosa y como ya les había dicho, espero en el próximo estudio hablar de la palabra hermanos. Pero hermanos, es lógico, no sé cómo decirlo, debe ser algo que esté innato en nosotros, que el creyente corresponda a la fidelidad de Dios con su propia fidelidad. Es lógico que nosotros le correspondamos a Dios, que es fiel con nuestra propia fidelidad. Es lo que Dios espera de nosotros. Es lo que Dios espera de nosotros, que nosotros le agrademos. Hermanos, el tiempo ya no me da para mirar otra cosa, pero lo voy a decir así de carrera. Pensé por un momento en el Señor Jesucristo. Uno podría definir al Señor Jesucristo como el hombre de fidelidad extrema. Cuando lo fueron a bautizar allá en Marcos, y está también en Mateo y en Lucas, ¿cierto? Salió una voz desde los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y uno puede pensar que el plan del Señor Jesucristo, Él viene a cumplir un plan de salvación, pero ese plan es dado por el Padre. Y uno que puede decir que cumplió a cabalidad con el plan perfecto de salvación que Dios le dio, aún a costa de su muerte, a una costa de todo lo que le hicieron, de todos los vituperios, de todo lo que le escarnecieron, de todos los golpes, de todo, dentro del plan que tenía que cumplir el Señor, tenía que pasar por esto. Y lo cumplió a cabalidad. No se saltó nada. No se saltó nada. Por eso yo me pongo a pensar en el Señor, en el Padre mirando al Hijo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Yo estoy seguro que la fidelidad del Señor Jesucristo es extrema. Es extrema. El Señor Jesucristo tenía un firme compromiso con el Padre. El Señor Jesucristo tenía una plena comunión con el Padre. Pero el Señor Jesucristo también fue obediente hasta la muerte. O sea, casi que uno puede decir que tenía las tres cosas: compromiso, constancia y confianza.
el Señor Jesús fue fiel en todo lo que hizo. Su fidelidad es perfecta y es un grande y perfecto ejemplo para nosotros los creyentes. Voy a leer algunas conclusiones de rapidez porque aunque tengo otros versículos, pero el tiempo no me da, pero algunas conclusiones rápidas. Dios mismo es un maestro en ser fiel porque cumple sus promesas y mantiene firme su palabra en todo momento. Un elemento muy importante de la espiritualidad, de nuestra relación con Dios, es la fidelidad. Dios espera de nosotros la fidelidad. Dios espera que nosotros seamos dignos de confianza. El creyente unido y comprometido con Dios puede ser fiel, confiable y estar firme. Eso lo podemos hacer. El creyente es fiel porque obedece la voluntad de Dios. Cuando hacemos la voluntad de Dios, somos fieles. ¿Se acuerdan del versículo que dice, si me amáis, guardad mis mandamientos? Solo termino con este versículo porque no lo quiero dejar pasar, en el Salmo 31. Termino con ese, hermanos, y oro para acabar el estudio. Salmo 31, versículo 23. El rey David dice estas impresionantes palabras. Dice, amad a Jehová, todos vosotros sus santos. Uno de los temas que hemos estado hablando. Amad a Jehová, todos vosotros sus santos. Y luego dice esta belleza frase, o esta hermosa frase, hermanos. Dice, a los fieles guarda Jehová. A los fieles guarda Jehová. Y no sigan leyendo, hermano. Disfruten estas dos frases. A los fieles guarda Jehová. Oremos. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo tan especial que nos has dado, Señor, de permitirnos hablar de la fidelidad, de qué es ser fiel. Padre, lo teníamos que mostrar a través de ti mismo, Señor, porque ¿cómo podremos hablar de otra persona sino de tu fidelidad? Y Padre, con este ejemplo de Abraham, con este ejemplo de Sara, con este ejemplo de Moisés, de Noé, de Josué, oh Dios, solo podemos decir que tú eres fiel y que esa palabra es muy pequeña para describir tu grande fidelidad. Te alabamos, Señor, porque eres tan maravilloso y tan grande que nos exiges en un amor, en una ternura, que seamos fieles. Padre, como tenemos que llegar a ser como aquel Bernabé que les dijo a los creyentes en Antioquía que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Ayúdanos, Señor, a que ese sea uno de nuestros propósitos, ser fieles a ti, ser fieles a tu Hijo amado. Padre, gracias te damos. En el nombre del Señor Jesús, dejamos este tiempo en tus manos. Amén. Muchas gracias, hermanos.